Bien, continuamos con el siguiente punto del tema, que es la teoría reticular. Bueno, la teoría reticular es aquella que nos explica un poco cómo puede ser el orden de la materia cristalina, ¿vale? La forma poliédrica que vemos en algunos cristales, por ejemplo estos de aquí, ¿de acuerdo? Pues es una consecuencia de que por dentro su estructura está ordenada, evidentemente, ¿vale? ¿Cómo se sabe esa estructura interna? Pues por análisis, como una especie de radiografías que se pueden tomar de los cristales con rayos X, ¿vale? Permiten ver, pues, que esa materia está, pues, muy ordenadita en 3 dimensiones, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Pues que los átomos o moléculas del mineral están colocados a unas distancias que son siempre las mismas y los ángulos que forman esas distancias también son siempre los mismos. Por eso se forma como una malla tridimensional de átomos o de moléculas perfectamente colocados en donde tienen que estar, ¿vale? A las mismas distancias, con ángulos constantes, etcétera, etcétera. Por eso se ve tan ordenada la estructura en el exterior, ¿vale? Bueno, pues para estudiar las redes cristalinas se establecen 3 ejes de coordenadas que deben cumplir una serie de características. Primero deben coincidir con filas de partículas de la red, ¿vale? Y luego los 3 ejes que coinciden con las filas. ¿Con qué filas coinciden? Pues con aquellas que tienen las partículas separadas por la menor distancia posible. A ver, aquí, por ejemplo, esto lo mejor es verlo con el ejemplo. Fijaros aquí, yo tengo un montón de partículas y están todas muy colocaditas, muy ordenaditas. Entonces, yo tengo 3 ejes, 1, 2 y 3, ¿vale? El eje vertical, el eje horizontal y el eje transversal. Bueno, transversal, el que sale en las 3 direcciones del espacio, básicamente. Entonces, una vez que tenemos los ejes de coordenadas, el origen de los ejes se hace coincidir con un nodo, con un punto de la red donde hay una partícula y a partir de él se traza un poliedro cuyas aristas, lo tenéis ahí, son los ejes cristalográficos, ¿vale? Y los vértices de cada arista coinciden con 2 nodos. Los nodos son las zonas en la red donde hay átomos, ¿vale? O moléculas, esos son los nodos, partículas del mineral. Entonces, el poliedro base, o el más sencillo, es aquel que las aristas coinciden con los ejes, lo tenéis aquí, ¿vale? Aquí estaría el poliedro. Este sería un eje, este sería otro eje y este sería otro eje, ¿vale? Y los vértices de cada arista coinciden con 2 nodos consecutivos, ¿vale? Uno y el siguiente, ¿de acuerdo? Bueno, pues ese poliedro se denomina celda unidad o celda elemental. Lo tenéis aquí y lo tenéis aquí más grande para que lo veáis, ¿vale? Fijaros los 3 ejes, el eje C, el eje A y el eje B, con los ángulos que forman cada uno, ¿vale? El ángulo alfa es el ángulo que forma el eje B con el C, ¿vale? El ángulo beta es el ángulo que forma el C con el A y el gamma el A con el B, ¿de acuerdo? Ahí tendréis la celda elemental. Y evidentemente, pues cada red cristalina está formada por millones de estas celdillas o celdas elementales, ¿vale? Aquí tenéis un trozo de una red, pero evidentemente se agrupan muchas celdas de estas. Y en la naturaleza se ha estudiado que hay 14 tipos de celdas elementales. Las estudió un señor que se llamaba Bravais y por eso se llaman las celdas de Bravais. Y esas celdas se agrupan en 7 sistemas cristalinos, dependiendo de cómo es la longitud de los ejes y los ángulos que forman esos ejes. Entonces tenemos distintas celdas de sistemas cristalinos. El cúbico, el tetragonal, el rómbico, ortorrómbico es lo mismo, hexagonal, trigonal o romboédrico, monoclínico y triclínico. Entonces, a ver, esto realmente dudo que os lo pregunten en la selectividad, ¿vale? Pero bueno, lo he puesto ahí para que lo contempléis, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos, por ejemplo, bueno, aquí puse el cúbico, si queréis, tenéis ahí el cúbico. En el cúbico, ¿por qué se caracteriza el cúbico? Pues porque los 3 ejes A, B y C son iguales.
y los tres ángulos son iguales e iguales a 90 grados. Por eso la celda elemental es un cubo, ¿vale? ¿De acuerdo? En el sistema trigonal, el trigonal y el hexagonal están un poquito relacionados, ¿vale? Pero bueno, en el trigonal A es igual a B, los tres ejes son iguales y los tres ángulos también son iguales, pero son distintos de 90. Eso es lo que lo diferencia del cúbico, ¿vale? Y en el hexagonal, que es una variante del trigonal, A es igual a B, pero C es más grande, ¿vale? Y alfa y beta miden 90, ¿vale? Pero gamma es 120, es decir, este ángulo de aquí es 120, ¿vale? Este de aquí, ¿de acuerdo? Los otros ángulos son de 90, pero este es de 120, ¿vale? ¿De acuerdo? A ver, espérate. Sí, este es 120, vale. Sí, el ángulo con el otro, ¿vale? Bueno, básicamente sería una celda derivada de una celda hexagonal, si os fijáis, ¿vale? Bueno, el tetragonal sería tipo prisma de base cuadrada, es decir, A es igual a B, ¿vale? Este lado es igual que este, pero C es mayor, más grande, es desigual, y los tres ángulos son de 90, ¿vale? Es decir, el ángulo que forma este ángulo es de 90, este ángulo es de 90, ¿vale? Los tres ángulos, alfa, beta y gamma, son de 90, ¿de acuerdo? Más el ortorrómbico, ¿vale? El ortorrómbico es que los ángulos son siempre de 90, ortorrómbico o rómbico, los ángulos son siempre de 90, pero los lados son todos diferentes entre ellos, ¿vale? Son todos desiguales. Es decir, este lado mide distinto de este y mide distinto de este, ¿de acuerdo? Como una caja de cerillas, por ejemplo, o una, ¿vale? Todos estos lados son distintos, ¿vale? Pero los ángulos sí que son rectos todos, ¿vale? Y en el monoclínico, pues los lados son todos diferentes y luego alfa y gamma son de 90, pero beta es distinto de 90, ¿de acuerdo? Es decir, dos ángulos son de 90, pero el otro ángulo es diferente de 90. Y por último, el triclínico, todos los lados son desiguales, ninguno es igual a otro en longitud, y todos los ángulos también son desiguales, ¿vale? Son distintos. Este sería la celda que menos simetría tiene, y el cúbico es la celda que más simetría tendría. ¿De acuerdo? Pero bueno, a ver, repito, dudo mucho que os pregunten cómo son los lados y los ángulos del monoclínico o del tetragonal, ¿vale? No creo yo que se afinen tanto en la selectividad, ¿de acuerdo? Pero bueno, por lo menos que os suenen, ¿vale? Yo, de hecho, en el examen no os voy a preguntar cuáles son los ángulos, o sea, cómo tiene los ángulos y los lados el tetragonal o el triclínico o el monoclínico, ¿vale? Bueno, vamos a ver las propiedades de la estructura cristalina. La repetición de esa estructura, el que esté tan ordenada, le da una serie de características a la materia cristalina bastante peculiares. Primero es la homogeneidad. Homogéneo es algo que es siempre igual, ¿vale? Eso es algo homogéneo. Heterogéneo es que es diferente. Bueno, pues homogéneo quiere decir que el valor de una medida en una posición del cristal se mantiene en cualquier parte del cristal. O dicho de otra manera, la distribución de las celdas unitarias alrededor de una de ellas es siempre la misma, es decir, siempre vas a tener la misma celda repetida muchas veces, ¿vale? Por eso es homogénea esa estructura, ¿vale? Anisotropía. Anisotropía quiere decir que las propiedades de un cristal dependen de la orientación o dirección en la que se midan. Eso significa que el cristal es anisótropo, ¿vale? Por ejemplo, la conductividad eléctrica, la dureza, la velocidad de propagación de la luz, pues son características que varían bastante dependiendo en qué dirección las midas en el cristal, ¿vale? No es lo mismo medir la dureza, por ejemplo, en un cristal en una dirección que en otra, ¿vale? O la velocidad de propagación de la luz. No es lo mismo la propagación de la luz, por ejemplo, en un cristal tetragonal en este sentido que en este sentido, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, eso quiere decir que es anisótropo el cristal, ¿vale?
lo pone ahí, ese mineral o cristal es anisótropo para esa propiedad. La diferencia se debe a que las distancias a las que se sitúan las partículas varían si son medidas en un sentido o en el otro. Es decir, lo que ponía el ejemplo de aquí, no es lo mismo que la luz recorra esta distancia, ¿vale?, que es más larga, que no esta, que es más corta, ¿de acuerdo? Entonces, como hay diferencias de distancia en las partículas de las redes cristalinas, pues es anisótropo. Únicamente los cristales del sistema cúbico pueden comportarse como isótropos para unas cuantas propiedades, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el cúbico tiene las mismas distancias en este sentido es la misma que en este, ¿vale? Pero es distinta a esta, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser isótropo para algunas propiedades, ¿vale? Y la materia amorfa siempre es isótropa, porque como no está colocada al azar, pues no hay esas diferencias, ¿de acuerdo? Simetría es la repetición de elementos del cristal, caras, aristas o vértices según ejes y planos imaginarios que se llaman elementos de simetría, ¿vale? Los sistemas cristalinos, pues cada uno tiene sus grados de simetría, ya lo dije antes, el sistema más simétrico es el cúbico y el menos el triclínico, ¿vale? ¿Qué elementos de simetría tenemos? Pues primero el eje, ¿vale? Los ejes son líneas, bueno, aquí lo he puesto de distinto orden, pero es igual. Vamos a empezar por el centro. El centro es el punto situado en el interior del cristal que divide en dos partes iguales a cualquier recta que pase por ese punto, ¿vale? Ahí tenéis el centro de simetría, por ejemplo, de este cristal, ¿vale? Cualquier recta que pase por aquí la divide en dos semirrectas idénticas, ¿vale? ¿De acuerdo? Sería el centro de simetría del cristal. El eje de simetría es la recta que pasa por el centro de simetría y que al rotar el cristal 360 grados alrededor de ese centro se pueden observar el mismo motivo del cristal, sea una cara, una arista, un vértice o lo que sea, repetido varias veces. Entonces, dependiendo del número de repeticiones, los ejes de simetría pueden ser binarios, ternarios, cuaternarios y senarios, ¿vale? Por ejemplo, eje binario, si yo doy, imaginaros, este de aquí está el centro de simetría. Entonces, si lo giro dos veces, ves lo mismo, esta esquina repetida aquí y aquí, ¿vale? Repite elementos idénticos cada 180 grados, ¿vale? Es decir, un giro de 180, ves una cosa, giras 180 y ves lo mismo otra vez. Eso sería un eje binario. Eje ternario es aquel que repite los elementos cada 3 veces en 360 grados en un giro completo, es decir, que se ven las repeticiones cada 120 grados, es decir, 360 entre 3, 120, ¿vale? Es decir, imagínate, este es el eje, ¿vale? Se representa como un triangulito. Entonces, aquí estoy viendo esta arista con este ángulo, ¿vale? Giro 120, estoy viendo esto. Giro 120, es decir, estoy viendo lo mismo repetido cada 120 grados, ¿vale? Por eso se llama un eje ternario. Eje cuaternario, pues este repite el motivo, la arista o la cara o el vértice o lo que sea, lo repite, o sea, se ve repetido 4 veces. 4 veces en 360 grados, ¿qué quiere decir? Que se ve la repetición cada 90 grados, ¿vale? 360 entre 4, 90, ¿vale? Entonces, pues imaginaros, estoy aquí y estoy viendo esta arista, giro 90 grados y veo otra igual, giro 90 grados y veo otra igual, giro 90 grados y veo otra igual, ¿vale? Repite 4 veces, por eso se llama cuaternarios. Y el eje senario, lo mismo, pero 6 veces en 360, ¿vale? Es decir, que repite los elementos, la arista o la cara, cada 60 grados de giro, ¿vale? Es decir, si estoy aquí, estoy viendo esta arista, hago 60 grados de giro y estoy viendo otra igual, 60, otra igual, y así, ¿de acuerdo? Eso se leía un eje de simetría, ¿vale? Y bueno, luego el plano de simetría, pues que divide en imágenes especulares, ¿de acuerdo? Una parte de otra del cristal, los tenéis ahí. Esos son los principales elementos de simetría de los cristales, ¿vale? Por ejemplo, un cristal cúbico pues tiene ejes binarios, tiene ejes cuaternarios, ¿vale? ¿De acuerdo? Depende luego de cada celdilla, de cada cristal, los elementos que tiene. Y en el próximo vídeo, las manifestaciones externas de la estructura cristalina.